Estamos con Eduardo Suárez de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina. Él se dedica a tratar muchos temas relacionados con los derechos humanos y vamos a hablar con él acerca de lo sucedido recientemente, ¿no? Más precisamente el 2 de septiembre en el norte del vecino país de Paraguay, que, bueno, es un tema que ha traído mucha repercusión. Se trata del asesinato de dos menores, dos chicas de 11 años, en manos del ejército del Paraguay. Y bueno, nos va a contar un poquito acerca de ese tema. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿qué tal? Un abrazo, Rodrigo, un abrazo a todo el equipo de Barricada TV y a la audiencia. Bueno, efectivamente, el día 2 de septiembre nos enteramos a partir de los comunicados de la Fuerza de Tareas Conjuntas de Paraguay y del gobierno de Paraguay que se ha producido un supuesto enfrentamiento en un supuesto campamento del EPP en el norte, en el departamento de Concepción, en la cual el resultado de ese enfrentamiento habían sido asesinadas Lilian Villalba y María del Carmen Villalba, ambas de 11 años. Una de 11, la otra próxima a cumplir los 12. La verdad que nos azoramos, quedamos muy perplejos porque además la gremial de abogados conoce a estas niñas desde bebés. Eh, y conocemos a las madres, conocemos a las hermanas y sobre todo conocemos a la hermana, a la tía más famosa de las chicas, que es Carmen Villalba, la prisionera política del EPP que lleva 18 años presa. Así que de inmediato nos pusimos a averiguar, nos pusimos en contacto con la familia nos cuentan que las niñas querían ver a sus padres, que nunca habían cruzado el Paraguay. Las chicas son de nacionalidad argentina, tienen documentos argentinos, y que en esas circunstancias cruzaron al Paraguay a ver a sus papás. Las identidades de sus padres no las conocemos, presuponemos que puede ser, como dice el Estado paraguayo, que sean campesinos miembros militantes del EPP. Lo que ocurrió ahí hoy ya no tenemos duda, ya directamente no tenemos ninguna duda. Lo que ocurrió fue que capturaron que no había ningún campamento del EPP, era un simple parador. Probablemente haya sido el lugar donde se citaron los padres con estas chicas. Las constancias que tenemos es que hacía 8 meses antes se habían ordenado tareas de inteligencia, el juez de la causa había ordenado tareas de inteligencia, y el día 28, supuestamente, el juez ordenó atacar ese lugar. 5 días tardaron desde la orden del juez hasta producir el ataque. El ataque, todos sabemos, sobre todo los más viejos que tenemos experiencia en estas cosas, sabemos que un campamento guerrillero se defiende con mucha contundencia. No es solo por la edad de las niñas, se defiende con 2 o 3 anillos círculos. Lo primero que vimos es la mendacidad, la mentira alevosa del Estado del Ejército Paraguayo y en particular del general Grau, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y es quien monitoreó toda esa operación. Lo que nosotros entendemos es que estas niñas fueron capturadas, sea en ese lugar o en camino a ese lugar. Fueron llevadas al lugar, seguramente esperar a ver si le hacían una ratonera a los padres, y finalmente las ejecutaron. Una vez ejecutadas, las vistieron con ropas militares, con ropas de su propio ejército, porque ni siquiera tienen las características del camuflaje del ejército del pueblo paraguayo, sino de su propio ejército, y ahí las fotografiaron muertas. Tan burdo es que las únicas heridas y sangre que se notan es en la cara. Los uniformes están intactos. Estas chicas fueron ejecutadas y a partir de ahí se puso en marcha toda una maquinaria de la prensa paraguaya para intentar demostrar que chicas de 11 años, como dice el general Grau, podían estar en el primer anillo de contención de un campamento guerrillero del EPP, ¿no?
El Estado paraguayo dice, y ya está teniendo un conflicto serio con el gobierno argentino, nosotros nos comunicamos con nuestra Cancillería, la verdad que nuestra Cancillería se portó y se está portando muy bien, en el sentido de que evacuó todo lo que nosotros le pedimos, y sobre todo estamos haciendo un esfuerzo descomunal para que entreguen el cuerpo de las chicas. El Estado paraguayo no quiere entregar el cuerpo. Dice que vengan los padres del monte a retirar el cuerpo. Daisy Irala se presentó con un documento firmado por las dos madres, por Laura Villalba y Miriam Villalba, las madres de la chica, que no están reconocidas por los padres. Y en ese alarde de patoterismo que tienen los dirigentes paraguayos del Partido Colorado y los militares paraguayos, nos vienen a decir, nos desconocen la representación de las madres, se enfrentan con el gobierno argentino diciendo que el documento son truchos, acusando al gobierno argentino de truchar documentos. Bueno, estas chicas vivieron sus escasos añitos en la localidad de Puerto Rico, Misiones, estudiaron, ahí estudian, están escolarizadas, tienen sus amigos, sus parientes, sus compañeros. Nosotros todo eso lo podemos acreditar, y ellos también. El Estado paraguayo basta con levantar un teléfono y hablar con las maestras o con la directora de la escuela de los chicos. Es falso que estas chicas estén hace un año en Paraguay, como quieren hacernos creer, es falso. Nosotros no podemos asegurar con precisión cuándo cruzaron, pero hace muy poquito, muy poquito. Y bueno, lo que están haciendo es tratar de consolidar ese montaje que se les está yendo por las manos. Las últimas dos situaciones alevosas que han producido es, en primer lugar, quemaron los uniformes. Es una prueba irrefutable. En segundo lugar, borraron las filmaciones. Dicen que no hubo filmaciones. Es decir, una operación de la magnitud llevó adelante la Fuerza de Tareas Conjuntas, se filma hasta el último detalle. Ahora dicen que esas filmaciones no existen y si existen fueron borradas. Y ahora lo último es que se niegan a entregar los cuerpos de nuestras compatriotas, son argentinas las chicas, diciendo que no es cierto, que la documentación es trucha, que las chicas no son argentinas, que hasta que no vengan los guerrilleros que se supone que son los padres no se la van a entregar, desconocen el documento presentado por nuestra colega Daisy Irala, y lo último es que acabamos de ver el comunicado que sacan los oficiales retirados de las tres fuerzas del Paraguay bancando la posición del gobierno. Los responsables de la escalada de violencia no es el EPP. El EPP se defiende. El EPP está constituido por campesinos cuyas tierras son arrasadas por los grandes latifundistas sojeros, por los grandes latifundistas brasileros, extranjeros y en algunos casos también argentinos. La creación de esa fuerza de tareas conjuntas asesoradas por militares israelíes, colombianos y norteamericanos como la USAID es un gravísimo error que lo que va a hacer es extender el conflicto. El gobierno argentino, así como nosotros hemos sido muy duros en nuestras críticas siempre al gobierno argentino, nobleza obliga, tenemos que reconocer expresamente que se ha puesto a disposición y que está haciendo un trabajo excelente. En particular, el vicecanciller Tetamanto, que ha estado a cargo de las gestiones. Vamos a enmarcar un poquito esto en lo que tiene que ver con los derechos humanos en Paraguay, digamos. Esto es un caso extremo, porque se trata de niñas, pero cómo es moneda corriente este tipo de represión, de violencia hacia los campesinos, este desplazamiento en las tierras, y cómo ves desde el gobierno de Mario Abdo, o en declaraciones, o lo que vos decías, ¿no? También la complicidad mediática, que se lo está tomando este caso, incluso este tan grave de las chicas, como una victoria, ¿no? Como una victoria frente a la violencia de la guerrilla. ¿Cómo ves que se implanta ese sentido común en parte de la población? Porque se ve que hay parte que cree eso. ¿Cómo lo ves? Sí, lo que está haciendo el gobierno de Abdo no es distinto a lo que hizo el gobierno de Cartés
y prácticamente todos los gobiernos que sucedieron, sin excepción, desde Stroessner hasta hoy. Es decir, los campesinos, el problema de Paraguay es la tierra, así como en los países industrializados como Brasil y Argentina, los problemas tienen que ver con las clases industriales, con el tipo de sociedad. El problema de Paraguay es la tierra. Y la tierra ha tenido otro valor a partir de los últimos 20 años con el monocultivo y con la importancia del agua. Lo que han hecho es arrasar montes enteros, selvas enteras, y esa situación se ha visto limitada con la aparición del Ejército del Pueblo Paraguayo. El Ejército del Pueblo Paraguayo está claro que no puede ser derrotado porque está compuesto por campesinos, y lo que han sufrido los grandes latifundistas y las fuerzas de tareas conjuntas son golpes demoledores. Pero la violación sistemática a todo tipo de derechos de los campesinos sigue llevándose adelante. Nosotros decimos que estos conflictos no se resuelven con el Código Penal y con duplicar o triplicar el nivel de violencia. Se resuelven en mesas de gestiones, en mesas de negociaciones. Le va a ser muy difícil al Estado paraguayo y a la Fuerza de Tareas Conjuntas paraguaya con las asesorías que tienen, derrotar no solo el EPP, porque el EPP en todo caso es una organización, derrotar al campesinado paraguayo en su conjunto. El campesinado paraguayo tiene, desde la guerra de la Triple Alianza, que tiene experiencia en luchas y ha sido golpeado duramente. Pero cuando un Estado como el Estado paraguayo, que es un Estado terrorista, guerrerista, un Estado que prioriza el asesinato, la violencia y las ejecuciones masivas, como pasó hará unos 20 días, un mes y medio, no me acuerdo cuánto, que mataron a estos dos hermanos que también campesinos, que los sacaron de las casas y los torturaron duramente y los mataron, atribuyéndoles haber sido milicianos del EPP. Ese tipo de acciones va a generar reacciones de todo tipo. Bien, Eduardo, es interesante hacer este nexo, ¿no? Hablabas de que estos conflictos, este avasallamiento a los derechos humanos de parte del Estado paraguayo es por las tierras, ¿no? Del campesinado que quiere producir, que quiere tener derecho a la tierra para, tanto para vivienda o para también para poder subsistir. Cuando también aquí en la Argentina se está dando el debate por las tierras, ¿no? Es interesante hacer este nexo, digo. Sí, interesante el nexo el que vos hacés, Rodrigo, porque la gremial de abogados también está muy metida en los conflictos y la solución es la misma que propugnamos para Paraguay, la propugnamos en el Gran Buenos Aires en las masivas tomas de tierra que se están produciendo en muchos partidos del Gran Buenos Aires, considerando que tenemos una población de 45 millones de habitantes con más de la mitad bajo la línea de pobreza y de esa mitad más de la mitad en indigencia, considerando 6 meses casi de cuarentena y la desesperación de la gente. Y creemos también que en este caso, al igual que en Paraguay, los discursos guerreristas, los discursos de violencia no alcanzan, no van a alcanzar si no se ataca la profundidad de esto. Aplicar el artículo 181 bis del Código Penal, que es el artículo que tipifica la usurpación, para situaciones como las de la Patagonia, donde las comunidades mapuches recuperan sus territorios que fueron usurpados previamente por el Estado argentino, es una locura. El artículo 181 bis no está diseñado para penalizar ese tipo de ocupaciones como las que hacen las comunidades mapuches. Está diseñado para proteger la propiedad privada individual. Vos te vas de tu casa, yo te entro a tu casa y ocupo tu casa y eso es usurpación. O vos te vas de tu casa de vacaciones y yo te la ocupo, aunque no la tengas, la tenencia, si vos tenés la posesión por el dominio, por las formas estrictas de escritura y de inscripción en los registros, eso es usurpación. Ocupar tierras que están vacías, donde no se despoja a nadie de la tenencia y donde no hay otro poseedor, donde no existe otro poseedor que reivindique esas tierras, no es usurpación. Por más que
los intendentes, estos señores feudales del Gran Buenos Aires, los dirigentes del PJ del Gran Buenos Aires, pretendan que esas mismas tierras para sus negocios. Las características que tiene la Argentina, de eso, como vos bien decís, Rodrigo, con la situación de Paraguay, es que de nexo es que en Paraguay estamos hablando de tierras ocupadas por los campesinos que son echados a sangre y fuego. En la Argentina estamos hablando de cientos de miles de hectáreas desocupadas que nadie ocupa, que nadie siembra, que nadie produce y que son ocupadas por gente que sí quiere hacerlo o que tiene sed de vivienda. Bien, para ir cerrando, Eduardo, y para retomar también el caso de estas dos chicas, ¿no? Es interesante también cómo a veces la historia se repite, ¿no? Justo son dos niñas asesinadas, y esto vi en algunos de los comunicados que se expresaron de forma unánime, ¿no? De diversas organizaciones sociales paraguayas y también de acá, que recordaban esto a la infame guerra de la Triple Alianza, ¿no? Donde también se mataron muchos niños. ¿Qué actividades, qué acciones en concreto, y esto como a modo de cierre, van a tomar las organizaciones, la defensa, para avanzar en este caso de las dos chicas Villalba? Nosotros propugnamos que avanzar en dos sentidos. Uno, el sentido jurídico, el sentido técnico del derecho, donde tanto nuestros colegas, tenemos nuestra colega Laura Tafetani trabajando en el tema de las niñas, que es una especialista de niñez a nivel nacional, una de las más prestigiosas. Tenemos a nuestro compañero Gustavo Franquet trabajando, que es un experto en derecho internacional, en temas de manejo de las instancias internacionales. Y tenemos a la compañera Daisy Irala allá, paraguaya ella y compañera, todos ellos trabajando mancomunadamente en el tema jurídico, en el tema técnico. Como siempre decimos, el derecho no alcanza. Y como siempre decimos, el derecho no existe. Lo que existe es la lucha, la organización y la posibilidad de hacerse del derecho a partir de la organización. Instamos a todas las organizaciones paraguayas de Argentina que se manifiesten, a que muestren las broncas, a que muestren los dientes, a que vayan a las embajadas o consulados en distintos lugares del Paraguay y de la Argentina para hacer saber su descontento, para repudiar la actitud genocida e infanticida del Estado paraguayo.